Vamos a iniciar el mensaje de la palabra de Dios y vamos a compartir esta palabra, reedificando las ruinas. Yo quiero invitarles para que nos pongamos de pie y hagamos una oración. Pero antes de la oración, pónganse de pie, sí, pero antes de la oración, yo quiero invitarles a que pensemos en esto. El título de estos mensajes que estamos predicando se llaman Reedificando las ruinas. Pero quiero que se pregunten, ¿qué tanto podría ser reedificado un matrimonio que vivió pecado, un hogar que vivió maldad, un hogar que quizás nació del lodo mismo? La respuesta de Dios la tendremos en esta lectura. La voy a hacer y oramos. Dice la palabra de Dios en Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 28. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. ¿Quiénes eran estas dos personas? David y Betsabé. Yo se los cuento. Eran dos personas que cuando se conocieron, vivían y vivieron en el mismo lodo. David, un hombre que miró a una mujer casada. Betsabé, una mujer casada con Urías que miró a David. En el lodo mismo se encontraron. Y quiero que piensen cómo es que están terminando sus días así. David como un rey, el más grande rey de Israel, y diciendo: llamadme a Betsabé. Betsabé, ya no una mujer adúltera, señalada, mal vista, sino ahora la esposa del rey, acercándose allí. Y dice: y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Ya no había nada que esconder, ya no se miraban a escondidas, ahora frente a frente. Y dice: y el rey juró diciendo: vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia. ¿Cómo estaba muriendo ese hombre David? ¿Con la tormenta, con la basura de lodo en sus pies? ¿Así estaba muriendo? No, estaba muriendo redimido de toda angustia. Y le dijo a su esposa: que como yo te he jurado por el Señor diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, él se sentará en mi trono. ¿Quién era Salomón? El hijo que ambos tuvieron. Un hijo que causó habladurías, un hijo que causó comentarios. Ya saben, nunca falta, pues que ya tuvieron otro hijo que se llama Salomón. Ahora, ¿quién era Salomón? No solamente el hijo de David y Betsabé, sino el próximo rey del pueblo de Dios. Y dice la palabra del Señor: entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Las palabras finales de Betsabé para ese hombre al que amó, para ese hombre que la amó, fueron estas: viva mi señor el rey David para siempre. Y ella se retiró con una reverencia, inclinando su rostro ante el rey. ¿Cómo se devuelve la dignidad a un ser humano? ¿Cómo puede un hombre que cayó en el mismo fango ser levantado? ¿Cómo puede una mujer que también vivió en el mismo lodo ser levantada? Y lo más importante, ¿cómo podría ocurrir que el fruto de esa relación que nació en el lodo pudiera ser levantado hasta llegar a ser el siguiente rey del pueblo de Dios? Hay una sola forma: la restauración que solo Dios puede hacer. ¿Y de dónde nace esa restauración? En primer lugar, de un arrepentimiento verdadero. Ellos no eran dos cínicos mintiendo. Ellos no eran dos hipócritas aparentando.
Ellos fueron dos grandes pecadores, pero fueron dos hijos de Dios que se arrepintieron con todo su corazón. Arrepentimiento. Segundo, esperanza. Muchas personas se arrepienten, Dios las perdona, pero ya no tienen esperanza. Se siguen mirando como basura, se siguen mirando en el lodo. No se dan cuenta que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Y tercero, fidelidad. Porque eso sí, si ya ensuciaste tus pies y el Señor te los lavó, no los vuelvas a ensuciar. El Señor le dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio, le dijo el Señor: vete y no peques más. Dios nos da una oportunidad. Tú dirás: pastor, perdóneme, pero le corrijo, a mí me ha dado dos. ¿Sí? Yo sé que a veces da dos. Y alguien por ahí da: pastor, perdóneme, pero yo como los gatos tengo 7 vidas, y si me voy a Estados Unidos tengo 9, porque allá los gatos, dicen, tienen 9 vidas. En esa superstición, qué simpático, ¿no? O sea, lo que es la frontera. Un gato se viene acá y perdió 2 vidas. Te vas para allá y ganas 2. Bueno, son supersticiones, ¿verdad? Pero la verdad es que algunos decimos: pues a mí me ha dado varios. Sí, y Dios quiera que no sea la última. ¿Sabes por qué? Porque a Sansón el Señor le dio varias. Y él decía: Señor, los filisteos contra mí. Y el Señor mandaba rescatar. Y otra vez: Señor, los filisteos contra mí. Y el Señor mandaba rescatar. Hasta que un día él gritó: Señor, los filisteos contra mí. Y se quedó todo en silencio. Dios ya no llegó a auxiliarlo. Ustedes dirán: pastor, pero a mí me han enseñado que Dios es fiel. Sí, pero su fidelidad también implica su justicia. Y como un padre que te rescató una vez, te rescató 2 veces, pero la tercera dice: hijo, lo siento, tienes que pagar las consecuencias de tus actos, porque solamente así vas a aprender. Eso hizo Dios con Sansón, y lo pescaron los filisteos. ¿Se imaginan su sorpresa al momento que lo tomaron? ¿Se imaginan su sorpresa al momento que empezaron a decirle: te vamos a sacar los ojos? ¿Se imaginan su sorpresa al sentir que su ojo era vaciado por esa estaca y saber que no llegaba a Dios? Porque llegó muchas veces. Por eso vamos a orar y vamos a pedir a Dios que Él restaure nuestras vidas. Padre Santo, gracias por tu palabra, porque tú, Señor, habrás de confrontarnos, como a David y Betsabé, a nuestro pecado, pero también a la oportunidad que a pesar de todo tú nos sigues dando de una vida restaurada. Levanta, Señor, nuestras ruinas, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Pues bienvenidos quienes nos acompañan en el video, bienvenidos quienes nos acompañan en el audio. Yo soy el doctor Julio Vega, pastor de esta iglesia cristiana Agua Viva, y la verdad estoy muy contento de compartir este mensaje, espero ustedes también, porque para mí es un testimonio en verdad inolvidable. O sea, uno se pone a pensar: ¿quién puede restaurar, reconstruir una vida? Yo trabajo como psicólogo en el Hospital Star Médica, y en nombre de todos mis compañeritos les puedo decir: no, nosotros no reconstruimos una vida. Nosotros, ¿cómo decirlo? Pues le ponemos ciertos trapitos a la herida para que al menos no duela tanto, para que al menos no supure tanto. Pero una reconstrucción, una restauración, reedificar ruinas, solamente Dios. Amén. Sin duda. Porque cuando yo leo estas palabras me impresiona. Las voy a leer para ustedes de corrido. Está en la primera lectura del Primero de Reyes capítulo 1. Léanlo, por favor. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró en la presencia del rey y se puso delante del rey, y el rey juró diciendo: vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia,
que como yo te he jurado por el Señor diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, él se sentará en mi trono en lugar mío. Así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Una escena familiar, una escena real, la escena de una familia especial. La familia formada por ¿quién? Bueno, por David. ¿Qué David? El rey David, el más grande rey de Israel. ¿Quién más? Betsabé. ¿Cuál Betsabé? Su esposa. ¿Cómo cuál? Su esposa. Era la esposa del rey. O sea, era la reina. Y un tercero, su hijo, su fruto, Salomón, hijo de David y Betsabé. Si nosotros desconociéramos la Biblia, nosotros diríamos, pues qué bonita escena. David está muriendo, llama a su esposa, ¿a quién más? Y le dice, tu hijo, nuestro hijo, será rey y se sentará en mi trono. Todos pensaríamos, una escena familiar. Sí, pero conociendo la Biblia y sin afán de juzgar, porque si hemos de juzgar los pecados de otros, primero deberíamos poner nuestras barbas a remojar. Así que ni hagan cara de qué bárbaros. No. Sin afán de juzgar, estas personas se vieron en una situación terrible. Él, David, era un hombre casado y mirando por la ventana vio a una mujer hermosa que se llamaba Betsabé y andaba por ahí bañándose. Y el rey la miró. Y ella, mujer casada con Urías, pues hizo como que no se daba cuenta y siguió bañándose. Y ya se había tallado los brazos, pero dijo, pues una tallada más. Y ya el pescuecillo lo tenía rojo de tanto que se lo tallaba. Pero decía, pues otra tallada más, porque sabía que el rey la estaba mirando. En palabras sencillas, dos personas que habían caído en el fango, en el lodo, que se llama infidelidad. ¿Cómo puede un matrimonio que nace en el lodo erguirse? Pues igual que el coral. El coral en la antigüedad era visto como una piedra preciosa. Yo sé que ahora los corales a ustedes se los venden en las playas como artesanías, collarcitos, pulseritas, pero el coral en la antigüedad era muy respetado. ¿Y saben por qué? Por la forma en que nace el coral. El coral nace entre el fango, pero tiene una virtud: se yergue, se levanta, y esta es la virtud que Dios quiere formar en nosotros. Quizás Dios te llamó, me llamó en una condición vergonzosa. Quizás si miramos nuestro pasado, no tenemos cara con qué juzgar a David y a Betsabé, porque a lo mejor hemos andado en las mismas. Pero Dios quiere que nosotros, aunque nacimos en el fango, seamos erguidos como un coral. ¿Saben por qué? Porque el coral, una vez que se yergue, forma arbustos y da bendición a sus ramas. Y el coral se extiende y forma arrecifes y se hace algo grande y hermoso, y nació de lodo. Y así sucedió con ellos. Claro, si esto fuera una conferencia motivacional, entonces sería bien sencillo, aunque bien inútil. Sería decir, entonces tú, coral, levántate. Y entonces tú te levantas en una conferencia motivacional. Son bonitas palabras, pero no sirven de nada. La verdad es que nos levantamos para 3 días después, ¿qué? Volvernos a hundir en el mismo lodo. No necesitamos palabras motivacionales, y lo digo como conferencista motivacional. No necesitamos eso. Eso no sirve. Es un buen aliciente, es una buena actitud, pero eso no sirve para que un hombre y una mujer se levanten del adulterio
y tengan esta escena hermosa donde ese hombre muere con la dignidad de un rey. Esa mujer entra a la recámara con la dignidad de la esposa de un rey. Y lo más importante, para que el fruto de su unión sea bendecido como el siguiente rey, se requiere no una actitud positiva, se requiere no pues una buena disposición, no, se requiere una transformación total que solamente Dios puede hacer. ¿Quién podía transformar a ese hombre adúltero? Porque, Davidcito, con respeto, sí lo eras. ¿Quién podía transformarlo? ¿Quién podía transformar a esa mujer que consintió? Esa es la verdad. A pesar de su esposo Urías, consintió esa relación. ¿Quién podría transformarlos? Solamente Dios. ¿A través de qué? Pues primero del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? No es echarnos a llorar ahorita así que guarden sus lágrimas los que ya las tienen a punto de salir. No es echarnos a llorar, porque muchas veces esas son lágrimas de cocodrilo. Claro, cocodrilo cristiano, pero como sea cocodrilo, ¿verdad? Uy, esas lágrimas las has llorado en cada iglesia a la que has ido. Y sermones y sueltan las mismas lágrimas. No, el arrepentimiento es una toma de conciencia. El arrepentimiento, antes de ser emocional, llanto, es intelectual, es la comprensión de cómo pude hacer esto. O sea, ¿a qué llegué? Betsabé tuvo que comprender a qué llegué, me estaba exhibiendo. Debo reconocer que yo me di cuenta que me estaba mirando y me estaba exhibiendo. Y David tuvo que comprender que él estaba buscando eso. Y que mandó a Urías a la batalla, al frente, con un propósito. ¿Cuál era? Que lo mataran. Que lo mataran. Ellos iban con espadas, con escudos, y David le dijo a Urías: fíjate que estamos inventando unas resorteras bien buenas. ¿Por qué no te llevas una resortera tú? Así probamos esa arma. No, eso lo estoy inventando. Pero algo así debe haber hecho David. El caso es que al otro lo mandó, ahora sí que a la guerra sin fusil, pues lo mataron. Para que él pudiera decir: ya es libre y puedo tomarla como esposa. ¿Ven? Pero en el fondo del corazón, tú conoces tus intenciones. Tú sabes para qué tomaste la llamada, sí o no. Tú sabes que en la oficina te fuiste a la oficina contigua, ¿a qué? ¿O no lo sabes? ¿A quién quieres engañar? A mí eso sí me enfada. Cuando alguien en una entrevista, ya sea pastoral o psicológica, me dice: pues así, pastor, fíjese que pues yo pasé, ¿no? Le digo: ah, una vez. No, o sea, pasaba varias veces, pero yo, haga de cuenta que yo pasaba, ¿no? Siempre le digo: ¿me estás llamando tonto? ¿Me estás llamando tonto? No, no lo estoy llamando tonto. Me estás llamando tonto, porque solamente un tonto te va a creer tu cuento. Tú sabías lo que estaba pasando. Desde que empezamos a mirarnos de una manera, uno se da cuenta que la mirada no es la misma. Desde que comenzamos a hablarnos de una manera, ya no se diga cuando empiezas a echar borronitas de pan, porque ahí ya, por favor, ¿a quién le andas aventando borronitas de pan? Uno tiene que reconocerlo, y si no tomas conciencia, no va a haber una transformación. Y lo peor es que va uno a ir cayendo de un error en otro, solo hundiéndote más en el fango. Uno ve estas historias y uno dice: yo quisiera esto, pastor, de veras, mire, yo quisiera morir como David, con mi alma redimida de angustia. Pastor, David pecó igual que yo, y como él acabó bien bonito. Yo quiero acabar así. Arrepiéntete igual que David. David se arrepintió de corazón, reconoció, se dio cuenta de su maldad. Contra ti solo he pecado, dice el Salmo 51. Cuando él se dio cuenta, se arrepintió. Es cierto, también lloró mucho.
Pero una cosa más importante, fíjense cómo el arrepentimiento toca las tres partes del alma. Los pensamientos, tomas conciencia de lo que has hecho. Los sentimientos, te echas a llorar, te duele. Y la voluntad, que es lo más importante, que significa que no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Eso es bien importante. ¿Cuántas veces hemos dicho, esta fue la última, mira, ni una copa más, ni una, ya. Y ahí vas de borracho la siguiente semana? Esa es la verdad. ¿Cierto o no? Eso pasa. Este hombre se arrepintió con todo el corazón. Esta mujer, aunque la Biblia no nos cuenta su arrepentimiento, ella no tenía tanto escenario, pero debe haberse arrepentido. ¿Por qué? Porque Dios le permitió ser no solamente la esposa del más grande rey de Israel, sino la madre que se quedó a cargo del siguiente rey, Salomón. Estoy seguro que Betsabé camina con dignidad en el cielo, igual que David. Y si nos encontramos por allá, mira, ahí va David, hoy va con Betsabé, o sea, los muy cínicos. Y mira, los que en el cielo siguen de la mano. No son cínicos, son personas que fueron transformadas por Dios y que levantan su rostro no por sí mismo, sino por la dignidad que Dios les devolvió. Necesitamos arrepentirnos. ¿Queremos reedificar las ruinas de nuestra vida? Hermanos, eso no se hace con buenas intenciones. Si no hay arrepentimiento, la Biblia dice, si no os arrepentís, pereceréis. Así de simple. No hay arrepentimiento, tarde o temprano, en serio, tarde o temprano, las maldades nos van a alcanzar. Has brincado varias, he brincado varias, y por tantito, así andaba Sansón. Se escapaba de una, se escapaba de dos, se escapaba de tres, pero un día no se escapó. Por estarse burlando de la misericordia de Dios, lo atraparon los filisteos. ¿Y saben qué hicieron? Le sacaron sus ojos. ¿Creen que a Dios no le dolió ver a su hijo amarrado a una columna y cómo le sacaban sus ojos? Le dolió mucho. ¿Saben por qué? Porque por eso pidió que le llamaran Sansón. ¿Saben qué significa Sansón? Sol pequeño, solecito. Así le decía Dios, solecito. ¿Qué esperaba? Que ese solecito en qué se convirtiera, en un solezote, ¿cierto? ¿Y por qué no se convirtió en un solezote? ¿Por qué murió como un solecito? Por el pecado y por no arrepentirse. Uno puede leer estas historias y decir, ay, pues sí, cómo ellos, mira cómo acabaron bien bonito. Pues sí, porque hubo un arrepentimiento. Segundo, hubo una esperanza. Quiero que lean las promesas divinas de restauración que habitaron en el corazón de David. Vamos a leerlas, por eso se las puse todas, para que las lean conmigo. ¿Listos? Dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Cuál era la primera convicción que tenía David? Que Dios levanta al pobre del polvo y levanta, dice, al menesteroso del muladar y lo lleva a sentarse con príncipes. Escuchen esto, muchos nos arrepentimos. ¿Saben por qué nos vuelve a agarrar la tentación? Porque nos quedamos en el mismo lodo, ya limpios, porque Dios nos limpia, pero nos quedamos en el mismo lodo. Frecuentamos las mismas personas, escuchamos la misma música, miramos los mismos programas de televisión. O sea, estás en el mismo lodo. Haz de cuenta como un alcohólico que clama a Dios allá dentro de la taberna, del bar, y Dios lo restaura, Dios lo sana, lo desintoxica,
pero se queda ahí en el banco, en la barra, ¿qué le va a pasar? Sinceramente, pues va a caer. Se imaginan ahí sentado en la barra, ya limpio, como dicen ellos, pero ahí pasando para otro cliente, un whisky Luca, una cubita, y ahí va, y el otro nomás así, como tú en taquería, nomás viendo. ¿Qué va a pasar? Que tarde o temprano va a decir, a ver, no, pues dame para mí. Y ya cayó. ¿Qué le dirías a un alcohólico ya limpio, que Dios lo limpió? ¿Qué le dirías? Que no frecuente esos lugares. Salte de ahí. Mira, vente, vámonos. ¿Pero a dónde? Esta es mi casa, aquí están mis cuates. Mira, puro borracho, pero son mis amigos, ¿no? No, o sea, me refiero a los del bar, que le dice así. Entonces, ¿no es cierto? O sea, tú le dirías, pues vámonos. No, ¿a qué me voy? No tengo a nadie, nadie cree en mí, para todos soy un borracho. Pero Dios cree en ti. Vámonos a una vida nueva. En serio. Hay matrimonios a los que yo les he recomendado incluso, váyanse de aquí. En verdad, de Cuautitlán de los Magueyes. Váyanse a Guadalajara, jalen para Mérida, vayan a Tijuana, hagan una nueva vida. Porque, pues a veces nos quedamos en un lugar donde está toda la situación que hemos vivido. Ellos tenían que moverse. David creyó que Dios lo podía sentar con príncipes. Segunda convicción: clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Ha dado alimento a los que le temen. Dios te va a alimentar, Dios te va a proveer, Dios te va a dar un trabajo. No tengas miedo. Teme a la justicia de Dios. A eso debes temer. Pero Dios te puede proveer. Hay esposos que dicen, pero es que mira, pues sí, pastor, la cosa es que pues esa mujer está ahí en el trabajo, ¿no? Y mi esposa me dice, pues y luego la ves, pues ni modo que no la vea, pues por allá anda, ¿no? Pero ni modo que deje la chamba, pastor. Yo siempre les digo, si no dejas la chamba hoy, mañana tal vez dejes tu matrimonio. Y si sigues buscándole y rascando la humedad con la trompa, a lo mejor un día dejas la vida. El Señor decide, pues no entiende, mejor me lo traigo. Así dice la palabra, así dice. Entonces, pues sí, perder un trabajo debe ser perder mucho, pero peor sería perder tu vida, ¿no? Entonces, Dios te va a alimentar y se va a acordar de su pacto. Tercero, lean conmigo: en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Un hijo de Dios no debe tener miedo. ¿Sabes por qué? Porque cuando te quieres salir de ese fango, te amenazan. Te amenazan. ¿Sí? Una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida, dice la canción de Jesús Adrián Romero. Pero hay que tener cuidado. Si esa hembra se siente herida, la traición y el contrabando son cosas incompartibles. ¿Ven? Siguiente convicción: el Señor se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen al Señor, a pequeños y a grandes. Aumentará el Señor su bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuál es la palabra que más se repite ahí? Bendición, bendición, bendición. Tú tienes que creer que hay bendición, bendición, bendición en la mano de Dios. Mientras sigas creyendo que estás solo, que no tienes nada, que lo has perdido todo, tú mismo haces un campo fértil para toda clase de maldades. Y vean la última convicción, esta es la máxima, y todas son de Davidcito. Una es del Salmo 113, Salmo 111, Salmo 112, Salmo 115. O sea, ese hombre fue levantado por Dios porque él creía en verdad en lo que Dios podía hacer en su vida. Dice: clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos.
Eso me gusta. Eso me gusta. Dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. ¿Se acuerdan que les dije que él no volvió a cometerlo? Que él se arrepintió de veras. ¿Por qué? Porque David era muy firme en sus convicciones. No, porque Dios lo estuvo guardando. Hay que tomarnos de la mano de Dios, hermanos. Nosotros, si no nos tomamos de la mano de Dios, nos vamos a resbalar. Léalo ahí. Tú has librado mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Estimad a los ojos de Jehová en la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. David tenía dos convicciones. Él podía ser en el mundo un rey, en el mundo de la poesía un salmista, un hombre grande. Pero él decía, la verdad, yo soy tu siervo. ¿Qué quiere decir? Soy un ser humano y te necesito. Tú has roto mis prisiones. Dios lo había librado. Es el único que puede librarnos. Quiero que terminemos volviendo a leer la primera lectura. Y quiero que se imaginen que su vida termina así. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró en la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive el Señor que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por el Señor, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi Señor, el rey David, para siempre. Qué hermosa escena familiar. David estaba muriendo. David se retira. Bueno, más bien lo retira. No me voy, me llevan, dijo David. El Señor lo recogía, pero ¿cómo terminó? ¿Como un adúltero señalado por el mundo? No, como un rey, el más grande rey. La mujer que él amó, ¿cómo terminó? ¿Como una adúltera, víctima de cuchicherías y diretes? No, terminó como la esposa del rey. Y lo más importante no es eso. Su hijo terminó como el siguiente rey. Si una dignidad quisiera para mi esposa y para mí, sería que mis hijos vean toda la bendición de Dios. Eso le pido al Señor. ¿No lo piden lo mismo ustedes? Que sus hijos vean la bendición de Dios. El hijo de David y Betsabé vio la bendición de Dios. ¿Saben gracias a qué? Al arrepentimiento de sus padres. Así que les invito para que hagamos ahora mismo este acto de arrepentimiento. Padre Santo, gracias Señor, porque en medio de todas las situaciones de la vida, tu palabra nos sigue hablando. Señor, permítenos entender que tú nos sigues llamando, que como David y Betsabé nosotros hemos hecho lo malo delante de tus ojos, y que Señor bendito, a pesar de eso tú nos sigues llamando a un arrepentimiento, a una oportunidad. En este momento, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús, nos arrepentimos, Señor, delante de ti. Dile al Señor eso, habla con Él. Dile, Señor, aquí estoy delante de ti, igual que David, que Betsabé, yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Puedo fingirlo, puedo ocultarlo, pero ante ti no puedo hacerlo. Yo quiero, Señor, decirte, Señor, he estado viviendo esto, he estado cometiendo aquello, y ya no quiero hacerlo más. Yo quiero, Señor bendito, que tú me ayudes, perdona mis pecados. Dile, Señor, perdona mis pecados. Y dile, Señor, yo quiero en este momento pedirte que tú vengas a mi vida, que tú tomes mi mano para que ya no resbale, para que no vuelva al mismo fango. Dile, Señor Jesús, dame tu mano, toma mi mano. Yo te recibo, Señor Jesús, como Señor y Salvador de mi vida. Yo reconozco, Señor, que tú diste tu vida por mí,
que tú diste tu sangre por mí, para salvarme, para socorrerme. Y yo quiero, Señor, que un día, en el final de mi vida, yo muera con mi alma redimida de toda angustia. Y mire a mi familia con la dignidad que la miró tu siervo David. Y mire a mis hijos con tu bendición. No permita, Señor, que por mi maldad tu bendición se vaya de la vida de mis hijos. Bendícelos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, mi Señor y Salvador, te lo pido.